Hoy es primer miércoles del mes y toca responder preguntas. Pero en vez de preguntas, lo que vamos a empezar a hacer es tratar casos. Hoy, el caso de unos jubilados que saben que su jubilación no les va a dar. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y este es el podcast de Neurona Financiera. Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Antes, aviso parroquial, recuerden que todos los jueves mando un correo electrónico donde la idea es dejarlos pensando en algo que ayude a despertar esa neurona financiera. Es un correo muy cortito que la idea justamente es despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Para suscribirse, neuronafinanciera.com. Todos los primeros miércoles del mes intento responder preguntas. Tengo un formulario de preguntas en la web y la gente me deja preguntas y yo las voy tomando y las voy respondiendo. Pero tengo un problema con eso. El problema es que me llegan mucho más preguntas de las que puedo responder. Entonces fui por la idea de tomar aquellas preguntas que eran más relevantes. Pero la realidad es que si yo leo todas las preguntas, la mayoría son sumamente puntuales y le aportan valor quizás solamente a aquella persona que está haciendo la pregunta. Son como casos muy recontra específicos, la mayoría asociados con instrumentos de inversión. ¿Cuál es mejor, este en UI o este en peso, según mi realidad, que es esta, aquella, etcétera? Entonces vengo en mi cabeza buscando cómo darle forma a esto y decidí hacer un cambio con respecto a las preguntas, ¿sí? El cambio es el siguiente. Lo primero es, no voy a responder más preguntas, sino lo que voy a hacer es analizar casos. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y un caso? Un caso es cuando se narra una situación dando antecedentes, dando información detallada y viendo distintas opciones de ahí en adelante. Es una preocupación puntual de alguien y no es una pregunta específica sobre ¿qué te parece el fondo centenario de Gletir o invierto en Poli Online? ¿Qué tal Smart Saving? No va a eso, sino que va a casos puntuales sobre realidades específicas, que eventualmente inclusive me puedo contactar con esa persona para obtener más información. Así que los miércoles de pregunta ahora cambiaron a los miércoles de casos y si ustedes quieren dejar un caso, recuerden, cuanto más detallada la información mejor, lo encuentran en neuronafinanciera.com. ¿Qué pasa con todas esas preguntas de chiquititas, cortitas? Bueno, las estoy canalizando por otro canal, que es el canal de Instagram. Volví a hacer algo que hace mucho que no hacía, que era las preguntas, y todos los viernes voy a estar haciendo una cajita de preguntas donde van a poder preguntar todas estas cosas que tienen una respuesta puntual, fácil de responder. Para mí al menos, fácil en el sentido que la respuesta es una respuesta corta. Bien, entonces, preguntas cortas, @neuronafinanciera en Instagram, casos complejos, neuronafinanciera.com, me los dejan y lo tratamos. Entonces, lo que hice para el día de hoy fue buscar en esa base de preguntas que ya me habían llegado a ver si encontraba una que para mí calificara como caso y que se pudiera ahondar o que se pudiera desarrollar. Y encontré una. Este es el caso de José Ramón. No le voy a leer el mail, les voy a contar la historia. Básicamente José Ramón es un español que por distintas razones está en este momento en Hamburgo, en Alemania, disfrutando de un verano alemán, ¿sí? En este momento, y que tiene una problemática. Y la problemática es la siguiente. José Ramón es hijo único. Sus padres, que están separados, viven en España. Él tiene un salario promedio, no tiene un salario de gerente de empresa de tecnología, sino que tiene un salario promedio que le da a él para vivir y tener un superávit que eventualmente le puede permitir algunos gustos o inclusive invertir o eventualmente ir a España cada tanto a visitar a su familia, ¿no? Es clase media, podríamos decir. ¿Cuál es el problema? Su padre tiene 55 años, su madre tiene 58. Están relativamente cerca de la edad del retiro, de la edad de la jubilación. Y nunca hicieron absolutamente nada para prepararse para ese momento. Viven al día, no ha cotizado muchos años y ahora nos metemos un poquito en eso, entonces es probable que su jubilación no sea la mejor. Y el problema es que cuando José Ramón quiere hablar con ellos, les entra por un oído y les sale por el otro. Para sus padres, José Ramón es un friki de la administración y de las finanzas,
pero no les cala su mensaje, no logra convencerlos de que hay algo que tengan que hacer el día de hoy. Y la pregunta que hace José Ramón es, che, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué camino puedo ir? ¿Cómo puedo ayudarlos? Porque la realidad es que si el día de mañana no les da el dinero para vivir, el que va a tener que sufrir voy a ser yo, porque probablemente yo tenga que bancarlo, yo tenga que hacerme cargo de parte de sus gastos y no tengo un salario con el cual poder hacer eso. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos hoy? Está difícil la situación. No debe ser José Ramón la única persona a la cual le haya pasado, sino que seguramente haya muchas personas a las que les haya pasado esto. Me puse a indagar un poquito cuáles son los causales jubilatorios a nivel español. La edad de retiro es 67 años, aprox. Y el salario que uno cobra cuando se retira, mínimo, el mínimo, y acá una de las cosas que me decía José Ramón es que quizás no cotizaron lo suficiente cantidad de años, entonces el salario mínimo va, dependiendo si tiene dependientes o no, va entre 700 y algo de euros a 1000 euros. Ojo que para eso tiene que tener al menos 15 años cotizados, eso quiere decir haber aportado al sistema de seguridad social al menos 15 años. Si no, cobra como una jubilación mínima, que es la de no cotizado, que es la misma que se le paga a alguien por invalidez, que anda en el entorno de los 500 euros por mes. La pregunta es, cualquiera de estos dos casos, ¿no? Si fuera alguno de estos, si podemos estimar el dinero de su retiro en alguno de estos dos casos, ¿alcanza para jubilarse? Y es muy probable que no. Es muy probable que no alcance para poder vivir esa cantidad de dinero, porque debe ser bastante distinta a lo que están cobrando hoy en actividad. ¿Cuál es la opción por defecto cuando no te alcanza? Y bueno, trabajar hasta que te digan no podés trabajar más. En España uno puede trabajar la cantidad de años que uno quiera, no estás obligado a jubilarte a una edad, a menos que consejos salarios o similares o el gremio te lo indique por algo, pero la Constitución española dice que cualquiera tiene el derecho de trabajar, entonces uno puede teóricamente trabajar hasta que uno quiera, o al menos eso leí buscando información, espero que sea así, cualquier cosa me corrigen. Igual parecería que no es vida laburar hasta los 90 años, ¿no? Parecería que no es lo que uno quisiera, todo depende de la actividad, capaz que sí, capaz que nos encanta lo que hacemos y queremos trabajar hasta que nos moramos laburando. No sé si es el caso, la impresión que tengo es que no. Lo cierto también es que estando tan cercanos al momento de la jubilación, tampoco hay mucho tiempo como para hacer magia con las inversiones y a largo plazo. De hecho, cuanto mayores somos, lo que nos conviene es ir disminuyendo el porcentaje de renta variable, pasar a instrumentos de renta fija que nos paguen una renta. Entonces, un plan sería ahorrar lo máximo posible en este momento hasta el momento del retiro, estos 10 años eventualmente que pueden llegar a quedar, y ese dinero, sí, de repente invertirlo en algo que no sea muy arriesgado para verlo crecer y colocarlo en algo que genere renta, cosa de que el momento que nos jubilemos tengamos un ingreso, por más que sea pequeño, que complemente nuestro retiro. Pero claro, para eso hay que convencer a los padres de que hagan algo, porque no podemos obligarlos a hacerlo, te lo tenemos que convencer, lo tienen que hacer por voluntad propia, tienen que de alguna manera querer hacerlo. Y eso es lo que no está pasando, porque José Ramón no los puede convencer de que hagan algo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Una opción es sentarnos y hablar con ellos. El ser humano tiende a valorar más el no perder que el ganar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quizás una aproximación que podamos hacer para convencerlos es explicarle todo lo que van a perder si no hacen algo hoy. Ir por ese lado de el miedo para que entiendan que si toman acción el día de hoy van a poder mejorar muchísimo su calidad de vida en el futuro. Eventualmente podremos jugar un poco con el concepto de culpa, ¿no? De che, si no hacen algo, voy a terminar bancando yo, me van a arruinar la vida. No es muy sano siempre ir por el lado de la culpa, pero quizás esta estrategia de el miedo, ¿no? De mostrar el monstruo que puede llegar a pasar si no hacen algo hoy puede ser eficiente. Después que te dan bola, digamos, y logramos que nos abran la puerta, quizás lo que podríamos llegar a hacer es jugar con pasos de bebé, con darle pequeñas acciones que ellos puedan hacer el día de hoy
para de alguna forma ir caminando en esa planificación financiera. Por ejemplo, que entiendan cuál es su nivel de vida, su nivel de gasto, ir de menos a más, no que se metan de una en un registro de gastos, sino intentar identificar cuáles son los gastos fijos o cuánto sobra mes a mes, hacer un camino en el cual el endeudamiento no esté dentro de su estilo de vida, para que se vayan eliminando eso, entender cuál es su patrimonio y eventualmente cuál es su plan B. ¿Hay una casa que puedan vender? ¿Hay un auto que puedan no tener el día de mañana y lo puedan vender para achicar gastos? Sí, intentará ver cuáles son aquellos gastos que son superficiales hoy por hoy y que ellos lo puedan ir recortando. Claro, para eso nos tienen que abrir la puerta y esa es justamente la parte complicada. Por eso tenemos que jugar con ese motor de motivación que es: che, si no haces algo hoy, se te va a complicar la vida en el futuro. La otra opción es que no te den bola, que lo intentes y que tus padres no se abran a lo que vos les estás diciendo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, hay varias alternativas. A mí se me ocurre que quizás no somos el interlocutor adecuado. Convengamos que cuando alguien tiene 60 años, si viene alguien de 23 que le va a hablar y explicar cosas que tienen que hacer para mejorar su estilo de vida, va a entrar por un oído y va a salir por el otro, porque tienen 60 años de vida, tienen mucho más experiencia que nosotros. Vieron a los Beatles, nosotros no. Entonces, de alguna manera, capaz que no somos el interlocutor adecuado, capaz que nosotros, nuestro mensaje no les llega. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar otra persona que genere más empatía con ellos para que les transmita esto. Quizá tenemos un tío buena onda al cual van a escuchar y podemos hablar con ese tío y decirle: che, ayúdame con esto. Capaz que existe algún actor, algún Rodrigo o similar, que hable a ese público, que hable de economía plateada, que le hable de los problemas que tenemos en el momento del retiro y que genere mucho más empatía contigo, que no sos el hijo, y tenemos que apalancarnos en esa clase de personas justamente para llegarles, que es lo importante. Si nada de esto funciona, si no logramos calar con el mensaje, ellos van a tener un problema bastante grande y eso va a derramar y va a repercutir seguramente en vos, José. Entonces, creo que es clave insistir, insistir, insistir y sobre todo poner cosas solucionadas arriba de la mesa. No solo transmitirles el problema, sino darle parte de la solución ya masticada para que ellos no sientan que de una u otra forma es vos contra ellos o que tengan que salir mucho de su zona de confort, sino que darle las cosas lo suficientemente masticadas para que haya poca fricción y puedan tomar estas nuevas prácticas que vos les querés transmitir de una forma sencilla, de una forma que no genere muchas barreras. Espero que este caso les haya gustado a todos. Espero, José Ramón, haberte aportado algo de valor. Faltaba como cierta información, pero pasé el primero creo que bastante bien. Recuerden, si quieren que trabajemos casos así, en neuronafinanciera.com, hay en el menú una opción que dice casos para el podcast. Me dejan su caso, cuanto más información me den, mucho mejor y vamos a poder trabajarlo de mejor manera. Y cada primer miércoles del mes vamos a estar hablando de esto. Muchas gracias como siempre por escucharme hasta acá. Espero que les haya gustado este nuevo formato. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera.